Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy les voy a contar una historia que nos va a llevar unos cuantos años atrás, en el 2008, febrero del año 2008, donde vamos a ubicarles en una situación que tiene su trama, un contexto muy denso, muy pesado. Estamos hablando de narcotráfico como factor común en todo y como disparador de lo que sucede posteriormente, que es una muerte por error. Pero les voy a contar simplemente eso para que entiendan un poco lo dramático de todo esto, ¿verdad? Tenía que saldarse una cuenta, ajustarse algo entre dos familias, por decirlo así, o dos personas, o un triángulo, digamos, dos que estaban de acuerdo o se pusieron de acuerdo en fallar a la otra persona o en robarle o en traicionarla, y este que después se encargó de ajustar cuentas, y ahí sucede eso que les conté. Escena del Crimen hoy le trae la historia de uno de los sonados casos de aquel 2008, donde además del trágico hecho, de la trágica situación del asesinato de un niño, se visualiza toda una organización gigantesca dedicada al tráfico de drogas al viejo continente, como se gusta decir. España y más allá, inclusive llegando a África. A medida que más trascendía el cargamento, más millonarios se volvían, desde evidentemente los financistas de la droga. Vamos a conocer de quiénes se trata hoy, los protagonistas en esta nueva historia. Perfiles. La víctima es Néstor Córdoba Alonso, un adolescente de 13 años, de nacionalidad paraguaya. Su domicilio es en el barrio La Lomita de Ñemby. El autor era expareja de su tía, una mujer involucrada en el mundo del narcotráfico. El sospechoso es José Edgar Brizuela González, paraguayo, domiciliado también en el barrio La Lomita de la ciudad de Ñemby. Su profesión lo fija como comerciante. Cometido el asesinato, huyó a Bolivia, donde luego lo detuvieron unos años después. Bueno, y ahí tienen la víctima, lastimosamente un niño de 13 años que resulta asesinado en esta casa, una vivienda que está en la ciudad de Ñemby, y nuestro autor, un hombre bastante joven también, en aquel entonces 30 años tenía cuando sucede todo esto. Comencemos por el relato, digamos, de lo que sería el desenlace, que después sirve para, como les decía, desmantelar o poner a público, y esto ya a través de la investigación policíaca, de los medios de comunicación, de lo que había detrás de una muerte que parecía, digamos, en un primer momento hasta un asalto, un robo. Era muy confuso en esos primeros minutos. Claro que después las personas allegadas a la víctima se dieron cuenta por dónde venía esta situación. ¿Quién tenía la responsabilidad del asesinato? En este caso, Néstor Córdoba, este chico de 13 años, era el sobrino de una mujer y el nieto de un hombre que tenían vínculos con los ilícitos, el tráfico internacional. Esto después se sabe, ¿verdad? En aquel entonces era un supuesto. Y ahí es donde ocurre la trama. Una mexicaneada, de alguna manera, un robo al robo, o haberse quedado con un cargamento que era importante ya encargado para embarcarse a otro país, fue lo que generó la ira de este hombre de 30 años y evidentemente su intención de pagar con sangre lo que había sucedido. Esto ocurrió, era febrero en aquel entonces del año 2008. ¿Qué pasó? El movimiento se hizo incesante en la casa de la familia González, en el barrio La Lomita de Ñemby. Era un lunes 26 de febrero del año 2008. No era un lunes cualquiera. La noticia de un asesinato alertó a todos los vecinos que intentaban sortear la altura del portón
para ver qué ocurría adentro. Bueno, luego el siguiente me ha llamado de los vecinos ya, que hoy con tiene disparos, este auto hubiera la huella ya por los disparos. Entonces, ahora acudir al lugar, pues, hoy cuál lo sucedido allá, pero la mitad ya misma muerto allá, pero para no alarmar a la madre, entonces yo no le dije nada, pues. Entonces tuve que llamar a la policía. Dentro habían policías, agentes, fiscales, familiares de los dueños de casa. Ellos iban y venían de un lado a otro. Las interrogaciones de los intervinientes no cesaban, mientras la noche se acercaba cada vez a la madrugada del martes. Desde lejos podía observarse un pasillo que al fondo se dirigía hacia el comedor de la casa, pasando por la sala que era la primera habitación con la que uno podía toparse. En el camino habían dos piezas. En una de ellas estaba el cadáver de Nicolás Córdoba Alonso. Apenas tenía 13 años. Este niño había encontrado su muerte saltando sobre la cama. Llegamos al lugar convocados por el sistema de comunicaciones en aquel entonces. Y éramos los que en ese momento nos encontrábamos en las cercanías, entonces llegamos casi al instante al lugar del hecho. Al ingresar nosotros ahí vimos el cuerpo tendido de Néstor Córdoba, que en este caso fue la víctima fatal del hecho. Y ahí recién empezamos a percatarnos de que realmente se trataba de un hecho de homicidio. A él los tiros lo sorprendieron. El muchacho ni siquiera se percató de la existencia de aquel intruso. Se convirtió en su verdugo. Boca abajo, tendido en el suelo, el cuerpo de Nelson ya no tenía vida. Los vecinos de aquella cuadra avisaron a la policía al escuchar las seguidillas de disparos, uno detrás de otro. Pero antes que algún efectivo pudiera llegar, el autor se escurrió entre las sombras. Los familiares no podían explicar a los policías el motivo del cruel homicidio hacia una inocente víctima. Ellos sabían quién fue el autor del crimen. No dudaron en contar y dar el nombre a la policía. La versión que ella nos está dando tampoco podemos tomar con mucha certeza eso aún, porque ella está hablando de muchas hipótesis, varias versiones que está dando, pero vamos a ir decantando eso. ¿Artemio qué aportó? ¿Qué hipótesis aportó él? Y nada, él no, según su versión, que no vio nada. Pero él va a quedar demorado. Él va a quedar demorado por el momento, por lo menos esta noche, hasta que nos dé una información más creíble. O sea, ¿ustedes creen que él sí puede manejar mayor información? Y creemos, justamente por eso. ¿Versión más creíble a qué se refiere? Y versiones que nos puedan guiar más hacia el supuesto autor y principalmente el móvil. ¿Pero dio algo que ustedes sospechan? ¿Creen que no sea cierto? Y no dio, el problema es que no dio mucha información. Las pocas cosas que dijo fueron contradictorias. Presumen que él sabe más, entonces. Y presumimos. ¿Por qué se indica a esta persona, José Edgar Brizuela, como supuesto autor? Porque la señora mencionó su nombre. La señora Olga. Sí, así ¿Cuántos mismo. disparos totales se efectuaron? 4 disparos. Es lo que encontramos nosotros. Al llegar encontramos mucho desconcierto, mucha desazón por parte de los familiares y el peor escenario que encontramos es que casi nadie quería dar ningún dato, nadie quería hablar para poder obtener por lo menos los datos del victimario. Tuvieron que pasar horas y horas. Después recién nosotros pudimos acceder a los datos del victimario para poder evidentemente dictar captura por el tipo de vehículo, por las características de la persona que había ingresado al lugar. Aquella oportunidad sería la primera de las tantas visitas de las autoridades a la vivienda de la familia González, hasta que todos acabaron en prisión. Fueron 3 certeros disparos el que recibió este joven, este adolescente. Pero de esos 3 disparos hay uno en particular que le genera la muerte en segundos. Estamos hablando de una arma automática o semiautomática. Bueno, en este caso era una arma semiautomática. Me corrijo en ese punto.
Se trataba de una pistola que tenía, digamos, esa cadencia de disparos corta y que le permite al tirador hacer varios disparos. Y de esos tres, de todos los que hizo, imaginamos que más, de los tres, uno es el que da en la cabeza de este niño y le saca la vida en minutos nada más. La bala finalmente perfora el cráneo, le provoca daños cuantiosos en la cabeza y como consecuencia el shock hipovolémico. Heridas que hablan nos cuenta en aquel momento el reporte del forense, el primario, los primeros datos que habían recabado los médicos, la consecuencia de esa muerte. ¿Cómo fue que murió? Heridas que hablan. 3 impactos de bala recibió Néstor Córdoba Alonso. Uno de ellos fue determinante para sacarle la vida. Su cuerpo yacía boca arriba en su habitación, en la cabeza, con dirección de atrás hacia adelante y orificios de entrada y salida. El proyectil asesino dejó marcado así su trayecto. Además de este, recibió otros 2 impactos, uno de ellos en la espalda por debajo del hombro y el otro en el pecho. Recibió 3 disparos, uno de ellos en la cabeza, uno en la espalda y otro en el pecho. Entonces esos 3 disparos acabaron con la vida de este chico. Murió al instante porque nosotros cuando llegamos al sitio habremos llegado aproximadamente en 5 a 7 minutos porque, como había comentado, nosotros nos encontrábamos en las inmediaciones del lugar. Entonces cuando nosotros llegamos ya vimos el cuerpo del chico tendido en el suelo y ya con una hemorragia y la sangre dispersándose ya por el sitio. El médico forense diagnosticó como causa de la muerte un shock hipovolémico por múltiples heridas de un arma de fuego de calibre 9 milímetros. Y acá viene lo terrorífico de todo. Además de evidentemente sacarle la vida a una persona, a un niño como mayor agravante, está aún más la situación de que él no era la víctima, él no tenía que haber sido la víctima. Este hombre de 30 años, el sicario, el asesino, aunque en realidad podríamos decirlo el afectado y asesino, porque un sicario es contratado, él fue el que se sintió aludido por el robo que había sufrido por parte del abuelo de este chico y la tía. Fue y mató, pero fue y mató, según al menos los testimonios de aquel momento, pensando de que ese niño era el hijo de Olga, la otra de nuestras protagonistas dentro de esta historia. Y después, al ingresar a la casa, es que se percata que no se trataba de este chico. Lastimosamente, la peor de las partes se llevó este niño sin tener la mínima idea de lo que ocurría en ese momento. Él estaba jugando y ahí lo mataron. Lo mató por error. La muerte de Néstor Córdoba no fue casualidad, como si lo fue su presencia en la pieza del hijo de Olga. La testigo presencial de su asesinato fue su propia tía, Olga Beatriz González. Ella apuntó directamente a José Edgar Brizuela como el asesino. Sí, tenemos identificado según la testigo presencial del hecho. Según ella misma pudo manifestar, nos comentó que ella fue el objetivo junto con su padre, pero como que el padre de ella no se encontraba en el momento en la que estos sujetos ingresaron a la vivienda. Entonces la víctima fatal de este hecho fue un menor de 12 años. La testigo presencial del hecho, la que estaba en ese momento en el lugar, ella manifestó que era el objetivo, así como también el padre de la criatura. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué fue ella? El motivo no sabemos, pero ellos no quisieron todavía brindar datos con respecto a eso. Dicen que ya tienen localizado a la persona, también que estaba en el domicilio. En síntesis, son allegados de la familia. ¿Qué parentesco tienen? No sabría decirle, no quisieron precisar por
por el susto, por el temor mismo, el momento que sabemos comprender también en esta situación. El objetivo era esta chica, el señor Artemio. ¿Quién es el objetivo? Es irracional presumir que el objetivo haya sido el chico, ¿no? Sí, la testigo manifestó que no es la primera vez que pasan por este tipo de cosas. La chica relató a los policías que cuando llegó a la casa, José Edgar vio a su sobrino saltando sobre la cama y un irracional instinto asesino decidió acabar con la vida de ese pequeño para que éste no defienda a su mamá. Él se encontraba en la habitación jugando en la cama posterior a darse una ducha, porque el hecho ocurrió en el transcurso de la tarde-noche, ya cuando caía la noche. Entonces es un horario en que generalmente la gente empieza a bañar a los chicos, y bueno, Néstor estaba cumpliendo con esa rutina, y cuando irrumpe a la casa justamente Edgar Brizuela, pensó de que se trataba de una persona mayor, de que iba a reaccionar porque él estaba portando en ese momento el arma de fuego en mano. Entonces él, sin darse cuenta, disparó contra la humanidad del chico, pensando de que primero se trataba de una persona mayor, una persona adulta que iba a impedir que él cometa el hecho, y posteriormente se dio cuenta también de que se trataba de un menor que estaba sin la remera aún, pero ya con el shortcito, con el pantaloncito de fútbol como le conocemos. Recién cuando se acercó al cuerpo inerte de Néstor, él pudo darse cuenta que el fallecido no era su hijastro. Esta situación lo obligó a escapar de ese sitio de la forma más presurosa posible, antes que la policía pudiera llegar a la escena. Cuando estábamos realizando nosotros la transcripción de los hechos en el lugar, con los datos que íbamos obteniendo, nos dimos cuenta de que lastimosamente se trató de un error, que este chico había perdido la vida por un error, porque el supuesto autor del hecho, que es este señor Edgar Brizuela, había disparado contra la humanidad del chico pensando de que era justamente el hijo de Olga, pero no se trataba del hijo de Olga, era el sobrino de Olga González, que también era pareja sentimental de Edgar Brizuela. Néstor, de esa forma, se convirtió en la inocente víctima de aquella circunstancia. Más adelante se sabría que él pagó la culpa de todos sus parientes. Al volver de la pausa, vamos a contarles cómo es que se da toda esta situación, en los minutos previos al asesinato, cómo es que después un vehículo forma parte también de una sustanciosa parte de esta historia, y cómo queda evidentemente todo esto, en qué termina. Este caso que lo estamos recordando de un archivo del año 2008, de febrero del año 2008, el asesinato del pequeño Néstor Córdoba Alonso. Quizás muchos habrán olvidado de esta historia, pero hoy estamos aquí para recordárselas. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Hoy estamos recordando el asesinato de Néstor Córdoba Alonso, un niño de 13 años. Él era de Ñesby, y el autor de este asesinato fue una persona muy allegada a su tía. A él lo mataron por error. Este niño estaba jugando en la casa de la tía, vivía ahí con ella y con su abuelo, cuando este asesino de 30 años se acerca y lo dispara a distancia, estando este niño jugando, dándole la espalda al tirador, y lo mata de 3 balazos, lo hiere de 3 balazos. Uno es el que finalmente le genera la herida mortal, y posterior a eso comienza a desnudarse una historia que tiene un entramado muy denso, muy pesado, y nos conduce al tráfico internacional de drogas. Y hubo un robo que detonó el ajuste de cuentas, que genera, digamos, la acción de este hombre de 30 años. Pero sin entrar aún demasiado en ese contexto, porque esto viene después, cuando se comienzan a unir los cabos
por parte de la policía es que se sabe todo el trasfondo. Sin ir aún puntualmente a eso, vamos a hablar de cómo es que todo esto comienza a deducirse por la cantidad de veces que un vehículo muy particular rondó aquella noche de febrero del 26 de ese mes, del año 2008. Cómo es que ese vehículo, el color, las características comienzan a jugar un papel clave dentro del reconocimiento que hacen los vecinos cuando son interrogados por la policía. Y por supuesto, dónde aparece el vehículo y algo más, lo que tenía ese vehículo adentro. Rondaba la zona. Los movimientos extraños en el barrio se habían extendido durante toda la tarde. Un automóvil de la marca Mercedes-Benz hizo un extenso recorrido a lo largo de todo el día, controlando de lejos la vivienda de la familia González. En el interior, un rostro conocido para la familia no levantó demasiadas sospechas. Era José Edgar Brizuela González, expareja de Olga González, tía de Néstor Córdoba. Era un auto Mercedes. ¿Va de color? Negro. Negro o gris. No, la Mercedes negro la olla poco en la ronda negro. Y placa número 111. 111. Y tú a permitir Rubí será antes. Sí, hay bajé a pero hay que ver otro auto. Hay moai a veces. Ajo porque le otro motor. Ajo bebé. Lleve otro auto. Yo a salir güey. Y tú a pelos de caí güey nada. Posiblemente. Y tú a pico será moscarse empezó y cuestión de 6 a 7 meses. Y el técnico a la y tu hija la ñana hija va. No pago a veces está. Ahí está. Circula mi mía. Y sí. Ahora el problema con los patoteros. Pero por caso cuando hay patotero Y asesino la añade el problema. Allá otra. Dale. Y sí. Los vecinos de alguna forma lo conocían porque solía ir de visita a la casa. Era frecuente eso. Pero desde hacía algún tiempo ya no se lo veía. Y ese día apareció nuevamente por la zona, sin que nadie imaginara lo que tenía pensado hacer. Son allegados estos sujetos, primordialmente José, al quien se indican como supuesto autor, es muy allegado a la familia, es una persona que habitualmente ingresa a la vivienda, motivo por el cual los vecinos no se percataron del suceso. Según lo que pudo manifestar nuestra testigo, no fue la primera vez que ingresaron en la vivienda, pero se consumó el hecho ya en horas de la tarde. En horas de la tarde recibimos la llamada de auxilio y cuando llegamos a verificar ya encontramos la derivación fatal. O sea que a las 8 de la noche, digamos que por desquite, no encontraron el objetivo y se empeñaron o, digamos, mataron al chico. La presunción es esa. La presunción es que el ajuste de cuentas se produjo a través del menor. Bien sabemos que nos toca más cuando es una persona menor de edad, entonces se presume que fue ese el motivo. Pero sí son conocidos de bastante tiempo. Habla de una hipótesis, doctor. ¿Cuál sería la más poderosa, la que cobra más fuerza por lo menos para ustedes ahora? Y hasta este momento no puedo dar ninguna hipótesis de buena primera porque, como le digo, hay varias. Estamos impartiendo captura contra la persona que ustedes mencionaron y en el transcurso de las investigaciones vamos a ir... ¿A qué se dedica esta familia? Es cierto que... Bueno, hay cuestiones que se manejan, pero que medio que no se quieren decir para se dedica al maíz. Lo que la señora nos dio la información es que se dedica a venta de electrodomésticos. Esa es la información que tengo. Pero el vehículo en el que circulaba quedó grabado en la memoria de los lugareños. Ellos anotaron hasta el número de chapa. Este fue el primer elemento clave a través del cual la policía inició su búsqueda, la búsqueda del autor. Esto tardaría años en ser localizado. Cuando se obtuvo la característica del auto, el color, el modelo, entonces la policía tuvo una certeza aún mayor de qué tenía que buscar. Y fue así que con esta investigación, los primeros pasos que da la policía, ubica este automóvil en otro punto y bastante distante del país. Van al este, rastrean el vehículo
y finalmente lo ubican con eso que les decía, algo más que el conductor, algo más que la sospecha, algo más que los documentos que determinan el origen del vehículo. Adentro llevaba una importante cantidad de droga y con eso comienza a abrirse otra página de esta historia. El ojo del investigador. 3 días después del asesinato, los policías lograron localizar la camioneta utilizada para cometer el crimen en un taller mecánico que estaba ubicado en el kilómetro 4 de la Ciudad del Este, de aquella capital de Alto Paraná. El vehículo de esta marca, con matrícula AGJ021, lo dejaron en el local de José Gabriel Cardoso. El vehículo incautado ya estaba días antes, tengo entendido 2 días antes del hecho, porque Edgar Brizuela viajaba con ese vehículo, que era una camioneta de la marca Nissan, tipo estas utilitarias, que ya había dejado hace 2 días anteriores al hecho. El dato que nos brindaron a nosotros es que se apersonó al lugar con un automóvil de color negro, que presumiblemente era un automóvil Mercedes-Benz. Con ese vehículo él perpetró el hecho, pero luego de cometido el hecho se dio la fuga y no se pudo dar con su detención. No, ya no pudimos localizarlo, a pesar de que montamos guardia intermitente en el taller donde él había dejado su vehículo para un mantenimiento. Ya no apareció por el lugar, porque se montó guardia de aproximadamente 2 semanas y no hubo movimiento, no se pudo dar con él. Entonces el fiscal en ese entonces había ordenado para que ya se incaute nada más el vehículo. La policía montó guardia durante al menos una semana en ese sitio, esperando el regreso del conductor, de José, pero nunca pasó. El automóvil Mercedes era de Olga González, la tía del pequeño Néstor. Olga, la principal testigo, ¿pudo identificar a los otros 2 sujetos que cometieron el hecho? No, solamente a uno de ellos. Los demás, uno quedó al mando del vehículo y la otra persona acompañó. Es solamente el hecho. El que realizó los disparos, según ella pudo manifestar, fue José, que ha llegado a la familia. Pero actuaron a cara descubierta. A cara descubierta, sí. Es por ello que pudo identificar plenamente. Hemos podido obtener la fotografía del supuesto autor y también los datos que respetan la afiliación completa del mismo. ¿Y hasta ahora qué datos se tiene de ellos? Se dieron a la fuga, dictamos captura atrás del Centro de Operaciones Policiales y con el transcurrido de las horas vamos a realizar con la venia correspondiente de la autoridad competente la serie de allanamientos para poder dar con estos sujetos. De ahí pudieron conectarlo con el asesinato. Cansados de esperar el regreso de José Edgar, la fiscal Adelaida Vázquez ordenó que trasladen a la base de la policía de la SENAT en la capital de Alto Paraná el vehículo, así podían inspeccionarlo. Allí los agentes de investigación de delitos encontraron una carga de drogas escondida en un fondo falso. Esto representaba alrededor de 118 kilos de la droga, de acuerdo al pesaje que hicieron los de la SENAT. ¿Vinculación de tráfico de drogas aparentemente porque Artemio tiene...? Y puede ser, es una de las hipótesis, es una de las tantas hipótesis que estamos manejando. Por eso le digo, yo no quiero descartar ni afirmar ninguna de las hipótesis. Justamente en eso estamos, por eso manejamos varias hipótesis, porque esa es la investigación que estamos realizando. El hecho de que fue la sangre. Y eso estamos descartando porque en principio no llevaron nada. Y aparentemente en la casa no hay cosas de valor que pueda ser sustraído de esa forma. El conductor de ese Mercedes nunca regresó a ese sitio. Bueno, el hallazgo de este automóvil, escuchaban ustedes, fue 3 días después del asesinato. La policía estaba con ese dato, el hallazgo de la marihuana dentro del vehículo y la historia o la idea de que esto tenía algo más de trasfondo, había algo más, mucho más denso.
algo que no cerraba, algo que quizás si en un primer momento se creía que era un ajuste de cuentas pasional, algunos problemas con la tía de este niño, o como se pensó en algún momento que el tirador pensó que era su hijo. Todo eso se fue de a poquito difuminando en la investigación, pero no es hasta casi finales de ese año, de ese 2008, en que la policía detiene al abuelo, Artemio, al abuelo de este niño. Artemio, ya con una foja policial interesante, con antecedentes policíacos, cae con un cargamento de 1.500 kilos de droga sintética, de cocaína. Droga que es adquirida en Bolivia, es llevada a otros países, tenía eso particular que la policía siempre, con archivos, con experiencia, sabe de dónde viene, para dónde va y probablemente cuál es el origen real, quién es el financista de todo eso. Ahí es donde comienza a unirse ciertos cabos y los investigadores deducen primariamente que realmente aquello que ocurrió en esa casa en Ñemby fue un ajuste de cuentas, no fue una muerte casual, mucho menos un asalto. Eso se trató de un pase de factura con una víctima por equivocación. 1.500 kilos de motivo. Dos hipótesis giraron en torno al asesinato de Nicolás Córdoba. En principio parecía lógico que se tratara de un crimen con tinte pasional, sabiendo que el autor era expareja de Olga, la tía de este joven. Sin embargo, las pistas que trazaron el norte de la investigación policial apuntaron a un ajuste de cuentas. El conflicto, una deuda en el mundo del narcotráfico. Hasta el momento no descartamos ningún tipo de probabilidades. Para ello estamos realizando las averiguaciones pertinentes para ver a qué nos lleva la investigación. Se presume, partimos de la peor hipótesis en este caso. Artemio González, el tío del chico muerto, y Olga, ¿tienen antecedentes por tráfico de drogas? Tengo entendido que Artemio sí. De Olga todavía no tenemos mayores datos al respecto. Tenemos de Artemio que tengo entendido antecedentes por tráfico de estupefacientes. Ahora, en este sentido, la hazaña con que se toma, evidentemente que se puede pensar que es un ajuste de cuentas, ¿verdad? Se presume, siempre presumimos y partimos de la peor hipótesis como le dije recientemente. Los policías obtuvieron información de que José Eduardo Brizuela González presionaba constantemente a Olga por una deuda impaga que tenía que ver con una millonaria carga que se encontraba perdida. Equivalían a más de 1.500 kilos de cocaína. Lo que se manejaba en el momento era de que Olga González, quien era la tía de la víctima fatal de Néstor, del menor, le adeudaba cierta cantidad de dinero. Ahora, el fondo de la cuestión realmente no supimos dar con eso porque según las versiones que teníamos y los antecedentes de Edgar Brizuela, él tenía ya antecedentes por tráfico de estupefacientes, lo que nos dio la pauta a nosotros de que se trataría de, digamos, una porción de las mercaderías que quedaban a cargo de Olga y que Olga no había rendido justamente por el valor de ese cargamento que ya lo había comercializado. Que 10 meses después, en diciembre del año 2008, fueron incautados por agentes de la SENAT en poder de Artemio González Jara. Él era el abuelo de Nicolás Córdoba. Se dedicaba al tráfico de cocaína, es más, después del hecho, cuando empezábamos a atar los cabos y continuar con la investigación, realizamos varios allanamientos ya con ayuda de otras dependencias, de otros personales también, por el hecho de que se hacían en simultáneo los allanamientos. Y en una de las casas, en uno de los lugares donde se guardaban los camiones que permanentemente viajaban a Bolivia, se pudieron constatar de que varios de estos camiones contaban con espacios de doble fondo, que eran de fabricación artesanal.
La droga debía ser enviada a Europa a través de mulas. Estas tragaban las cápsulas que contenían esta sustancia para eludir a los controles en el aeropuerto, desde donde viajaban al viejo continente, en el viejo mundo, donde la droga era cotizada 3 o 4 veces más. La incautación llevó a prisión al abuelo de Néstor. Condenado a 10 años de cárcel en aquel 2012, él ya tenía otro antecedente por el mismo hecho. Lo que pudimos nosotros constatar es de que hacía ciertos intercambios y la importación de vehículos de gran porte lo hacía de Europa. Y tengo entendido que habían casos en los que él importaba vehículos de gran porte y después los volvía a exportar. Entonces, muchas veces no se entendía por qué justamente pasaba eso, pero se presupone de que el mercado del cual él manejaba se trataría justamente del mercado europeo, por el movimiento de camiones de gran porte. Pero su estancia en prisión no duró mucho. En el 2013 ganó su libertad a través de un documento fraguado con la firma falsa del entonces director de la penitenciaría Artemio Vera. Pero en el año 2018 regresó a la cárcel, luego de ser capturado con su pareja Norma Gladys Romero Viedma, una ex jueza de la ciudad de San Joaquín, esa vez junto con toda su familia. Bueno, Olga Beatriz González tampoco era una protagonista menor en toda esta historia. Ella tenía un apodo, un mote, un alias conocido después de todo esto. Sin duda, el asesinato a su sobrino fue una cuestión muy pesada para ella. Quedó, digamos, con esa sangre en los ojos. En el tiempo en que se registró este hecho, ella tenía apenas 30 años. Estaba, digamos, en una etapa incipiente de los negocios, en el submundo dedicado a esto, y su conexión evidentemente con este hombre que termina siendo el asesino de su sobrino. Todo esto finalmente a ella le da una suerte de ropaje importante dentro del submundo delincuencial, comienza a cobrar protagonismo y ser una persona buscada en su momento por la policía. Y después, evidentemente, también ella forma parte del mundo presidiario por otros hechos que tuvieron lugar, evidentemente, en el paso del tiempo. Olga, les decía, no era cualquier persona. Y recién cuando la conocieron como tal, lo que hacía y sus probables conexiones, fue que comenzaron a entender realmente, con certeza, ya sacando aún más dudas de las pocas que les quedaban, los investigadores comenzaban a tener esa precisión sobre qué realmente pasó aquel 26 de febrero del 2008. La tía del narcotráfico. Bajo fue el golpe del asesinato de su sobrino para Olga Beatriz González. En el tiempo en que se registró el asesinato, la mujer tenía 30 años, no tenía antecedente, pero no tardó en involucrarse en el negocio de la familia. Conocida como la tía del narcotráfico, Olga Beatriz, luego de su fallida relación con José Brizuela, inició otra con Héctor David Argüello Cabral. Con él sí llegó a emprender en el mundo de la venta de las drogas y así se ganó su fama. Tanto que con el paso de los años se encargó del negocio de su padre, Artemio González. Su detención se logró una semana después de la captura de su papá, en el barrio La Lomita de Ñemby, en su propia casa. A ella los policías sorprendieron en una casa del Bañado Sur más tarde de Asunción, desde donde comandaba el negocio. En octubre del año 2020 finalmente fue condenada. El tribunal de sentencia, que era presidido por la jueza Victoria Ortiz, decidió que la pena justa para ella era pasar tras las rejas durante 9 años. Actualmente, la tía de la inocente víctima del asesinato está purgando su condena en la penitenciaría de mujeres de Asunción, la Casa del Buen Pastor. Hoy estamos recordando el asesinato de este niño de 13 años, este niño que al parecer
no tenía absolutamente nada que ver. Es difícil de imaginar que evidentemente a esa edad esté inmiscuido en una red de narcotráfico. Néstor Córdoba tenía, les decía, 13 años y estuvo en la línea del fuego de un hombre que quería venganza, quería pagar o quería cobrar con sangre el robo que habría sufrido de una importante cantidad de cocaína que tenía que haber enviado a Europa y no lo pudo hacer porque se lo quitaron. Era 1,5 toneladas de cocaína boliviana, de origen boliviano, que le robaron. Y su presunción, casi con certeza, al menos según la investigación, es que Olga, quien tuvo una relación con él, y su papá, el abuelo de este niño de 13 años, estaban completamente relacionados con aquel robo. Y eso lo determinó a matar. Y otra vez por error. Al volver vamos a conocer las condenas. Finalmente, cuánto estableció un tribunal para los responsables de este crimen. Y evidentemente usted ya conoce qué pasó después con algunos de los protagonistas dentro de toda esta historia. Esa condena que ustedes esperaban nunca llegó. Y esto tiene una determinación importante y una explicación. Nunca pudieron dar finalmente con el autor de este crimen. Claro que identificarlo, sabían quién era, sospechas de que realmente ese robo de 1.500 kilos ocurrió porque cae después el abuelo de este niño con los 1.500 kilos, la relación que existía entre el asesino y el narcotráfico. Todo era parte de un rompecabezas, pero imaginativo, de sospechas, de teorías. Probablemente se pudo llegar a un tribunal y saber de qué se trató. Probablemente un tribunal sí pudo haber determinado la culpa del homicidio de acuerdo a los testimonios, de acuerdo a las evidencias que se encontró en la casa, pero nunca se pudo establecer por la falta que hubo de llegar a ese final. La policía no pudo encontrarlo. Criminal prófugo. La búsqueda de José Edgar Brizuela González continuó por muchos años. Su orden de captura seguía vigente hasta 5 años posteriores al asesinato de Néstor. Pero su detención nunca se dio. 2 años más tarde del asesinato, cuando corría el año 2010, José Edgar Brizuela fue detenido en un operativo antidrogas realizado en Bolivia, donde este criminal continuaba con sus negocios al margen de la ley, en torno al tráfico de drogas desde nuestro país hasta esa vecina nación. El sindicado fue juzgado por la justicia boliviana y posteriormente debía ser extraditado a nuestro territorio a fin de ajustar sus cuentas con la justicia por el asesinato de Néstor. Pero su regreso nunca se dio. De hecho que fue detenido por tráfico de estupefacientes en Bolivia. No ha sido extraditado. Tengo entendido que a lo mejor aún no ha cumplido con la causa, por eso no se pudo dar aún ese proceso de extradición, porque él había sido detenido con el cargamento de droga y aparte de eso, por el hecho del homicidio de este menor, también contaba con código rojo en Interpol, con esa orden de captura internacional. Entonces, presupongo que la justicia boliviana lo procesó primero por el delito cometido ahí en su tierra y posteriormente a lo mejor con los trámites que realicemos nosotros también podamos traerlo extraditado para que pueda compurgar la pena por el hecho aquí, ¿no? Hasta nuestras fechas, él, para nosotros, continúa prófugo. Y así fue como la policía tuvo conocimiento a través de otra operación hecha por la policía boliviana en relación a la cantidad de remesas que hubo de pasta base, de clorhidrato de cocaína desde ese vecino país, pasando por Paraguay y yendo a Europa. El viejo esquema, la vieja ruta del tráfico. Lo que sí nunca se pudo lograr es la extradición. Y les decía hace rato, lo que hubiese terminado de haberse llevado
una voluntad política, mayor cantidad de pruebas, una presión policial interesante hacia los fiscales, traerlo y que enfrente a la justicia. Claro, uno pudiera pensar que a nivel regional, por los acuerdos del narcotráfico, hasta pudiera ser más pesado, pero no. No hubo aquí cuentas que pagar, memoria que honrar o justicia que saldar en torno a la memoria de este niño. Murió sin que su ejecutante haya respondido por eso. Llegamos así al final de Escena del Crimen. No olvide que este capítulo y todo va a encontrarlo siempre en nuestra plataforma de Unicanal en YouTube. Ahí tiene completo los archivos de todos los programas de Escena del Crimen y puede volver a disfrutarlo. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.